Ok, ahora lo voy a repetir porque acabo de iniciar la grabación de la clase. Entonces, discutiendo la manera en la que vamos a eh, comunicar la forma en que se trabaja el modelo, lo que acordamos fue que al finalizar la sesión de asesoría, que ocurre también todos los lunes, el equipo que fue asesorado entra en este archivo de Excel y detalla cómo se va a trabajar el modelo, cuáles son, qué modelo se ha seleccionado en el caso tal de que hayan varios, o si el modelo es único pero muy grande, qué cosas se van a trabajar de forma explícita y qué cosas se van a trabajar de formas modulares. Y entonces esa diferenciación la escriben aquí, lo describen aquí completamente. Idealmente también van a poner los números de páginas para que sus compañeras y compañeros se puedan ubicar. Y entonces ya con esa información seguimos adelante. Una cosa, aunque se especifiquen los números de página, eso es para tener claridad y más precisión al momento de trabajar el modelo, pero hay que leer todo el capítulo. Hay que leerlo todo porque si no, uno no entiende qué está haciendo el modelo. Y eso es un problema. ¿Sí? Entonces, bueno, dicho esto, creo que eh, tenemos una mejor forma de trabajo. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿O hay alguna sugerencia más antes de que ya entremos en la clase? ¿No? Ok, entonces así lo hacemos. Ya está acá el equipo y yo le voy a dar la palabra a Alexis, Rodrigo y Anaí para que pues comiencen con la presentación, ¿no? Todos son coanfitriones y continúa siendo grabada la clase. ¿Les parece? Entonces, cuando quieran, chicos y chicas. Buenos días, profesor. ¿Sí me escucha? Ujú. Sí, perfecto. No hay Sí, ningún problema. no. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, pues vamos a pasar a compartir la presentación. Listo, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Pues buenos días, compañeros. El día de hoy revisaremos el capítulo de mercado, abordando de forma particular lo que es un modelo teórico de mercado. El equipo está integrado por Rodrigo Bárcenas, Alexis Vargas y Ana Ibera. El siguiente, por favor. Iniciamos a partir de la definición de el objetivo general de la teoría económica, que de forma amplia es analizar las interacciones entre los agentes que se dedican a la producción, la interacción y el consumo de bienes y servicios. A considerar que además de los principios generales que rigen las decisiones individuales que revisamos el capítulo pasado, las interacciones económicas dependen también del contexto institucional en que éstas tienen lugar. Estos contextos pueden tomar formas diferentes según la naturaleza de las reglas que son impuestas por los mismos agentes. En este sentido, el papel central que vamos a abordar en esta exposición es el contexto del mercado, a partir de dos grandes enfoques, el enfoque neoclásico y el enfoque evolutivo. En el enfoque neoclásico haremos una revisión muy rápida de lo que son los fundamentos del mercado walrasiano, mientras que del enfoque evolutivo se abordará a partir de la explicación de un modelo teórico y desglosado en un análisis de simulación. La siguiente, por favor. Primero partiremos de lo que es la definición del mercado, considerado como el lugar real o virtual en el que los vendedores y los compradores se encuentran para intercambiar bienes o servicios, y en el cual tienen lugar los siguientes supuestos. La siguiente, por favor. En este enfoque de competencia pura y perfecta, el mercado es la institución que puede satisfacer más exactamente lo que son los requisitos del enfoque individualista, que también revisamos el trimestre pasado, el capítulo anterior, donde cada individuo persigue lo que considera su interés personal.
Aquí los vendedores y los compradores son anónimos, iguales ante la ley, aunque puedan tener los diferentes pesos económicos debido a la desigualdad de sus dotaciones iniciales. Cada agente también tiene acceso a la misma información, por lo que podemos hablar así de que existe información perfecta, que la búsqueda de los individuos está dada por su interés individual, por lo cual se da como resultado las transacciones voluntarias. Estas transacciones pueden identificarse como mutuamente compatibles cuando el total de la demanda individual es el total se iguala al total de los suministros individuales. Es decir, cuando el mercado se encuentra en equilibrio. Ahorita lo vamos a revisar otra vez. Asimismo, hay que tener presente que este enfoque de mercado respeta la autonomía de los agentes en la determinación de sus objetivos y preferencias, por lo que la coordinación de la negociación es a posteriori, es decir, que no implica ninguna restricción a priori de las preferencias. Así que la caracterización de la situación de competencia pura y perfecta basa sus condiciones en supuestos como la exogeneidad de los precios para los agentes, la existencia de los bienes homogéneos y divisibles, y se asume que los supuestos anteriores requieren la existencia de un gran número de agentes atomizados, de manera tal que el peso de cada uno es lo suficientemente bajo como para no tener influencia en la determinación de su precio, por lo que la formalización del mercado en este enfoque puede verse reflejado en lo que es el mercado walrasiano, el cual destaca por una estructura centralizada en sus transacciones. El siguiente, por favor. En el mercado walrasiano, partimos de considerar una economía de intercambio, donde suponemos la existencia de N consumidores y que solamente está enfocado a lo que es el intercambio sin producción. Supongamos que esta economía tiene M bienes homogéneos perfectamente divisibles, denotados por K, donde cada consumidor es dotado de un vector inicial de recursos, dado que la función del mercado es distribuir estos recursos globales iniciales entre N consumidores de acuerdo a sus preferencias. Contamos también con un vector de M precios cotizados en el M mercado de bienes, por lo que es posible determinar que cada agente I, por lo que es posible determinar para cada agente I el exceso de demanda del bien K. Y bueno, a partir de todas las demandas en exceso individuales, es posible determinar la demanda en exceso para el bien K de una manera conjunta cuando el precio es igual a P. En este sentido, podemos decir que el equilibrio del mercado para el bien K requerirá de que el resultado de la función de exceso de demanda sea igual a 0. En la ecuación que podemos ver en la parte superior derecha, no se aclara el proceso del mercado en el cual se puede convergir a este valor, por lo que para ello se deberá encontrar un precio que dé como resultado la igualdad para todo precio del bien K. Como mecanismo a este ajuste de precios, en este enfoque entra una figura alterna, que es la figura del subastador como el determinador de los precios. Anaí, Si podemos... perdón que te interrumpa, una consulta. Ustedes para la presentación, porque sí compartieron el Canvas, pero en la presentación, ¿tienen una estructura similar al Canvas? Sí. Este punto es como una revisión rápida de antecedentes y en un siguiente apartado ya revisaremos el modelo teórico en forma de Canvas. Ah, perfecto. Ok. Bueno, aquí ya solamente retomar la figura o el rol que tiene el subastador como un determinador de precios, que es el que va a dotar con un vector inicial de precios para los bienes y en el cual los consumidores y los vendedores van a realizar sus transacciones. En el caso de que no se llegue al equilibrio, no se realiza ninguna transacción y
subastador de precios va a hacer las modificaciones aumentando los precios donde la demanda supere a la oferta y disminuyéndolos donde la oferta esté por encima de los niveles de la demanda. Es decir, a partir de la ley de la oferta y demanda, visto de otra manera. En la siguiente, por favor. Disculpen, en la imagen podríamos ver cómo se realiza la ajustación, se hace el ajuste de precios en función de los excesos que puedan identificarse tanto de la demanda como de la oferta, de manera tal que llegará al punto en que van a converger estos puntos a un precio único y llegando al punto de equilibrio. Y viéndose mayormente reflejado el tema de la convergencia o centralidad. La siguiente, por favor. Gracias. Para el mercado evolutivo o el enfoque evolutivo ya se empieza a abandonar la hipótesis de la centralización que comentaba, ya que se realizan los procesos de descentralización de intercambios tanto por la información, la negociación y el intercambio. En este punto, los agentes pueden emparejar de manera aleatoria y pueden concentrar así lo que desean. Pueden concretar, si así lo desean, los precios de negociación, incluso durante una situación fuera de equilibrio. Aquí no hay nada que garantice la unicidad de precios como en el otro punto, y si esto aparece, debería justificarse o verse interpretada como una propiedad emergente del producto de las fuerzas de competencia, más no como una determinación de precios de un subastador. En este enfoque, es muy importante hacer una distinción entre dos elementos clave. Si un espacio está conectado y en este sentido, los agentes pueden conectarse cuando así lo deseen, la información local está disponible y está a un costo asequible, entonces podemos decir que nos encontramos en presencia de un mercado unificado. Mientras de no cumplirse lo anterior, todo el mercado debería dividirse en un grupo de clases desconectadas, identificando a cada uno de estos puntos o elementos como el mercado elemental. Siguiente, por favor. Para este enfoque consideramos las siguientes características. Recordar que nuestros agentes en los modelos no poseen racionalidad optimizadora, por lo que los agentes en realidad están motivados por mejorar su situación y no, o al menos no en este modelo, por el deseo de optimizarla. Los agentes actúan en función de los datos proporcionados por su entorno, espacial o temporal, que no existe un postulado de información perfecta, ya que la forma en la que interpretan su entorno depende en gran medida de su historia pasada y de su capacidad para analizarla. Y retomamos el concepto de la secuencialidad, que es una característica más fuerte de este modelo evolutivo, donde es posible entender cómo las elecciones se forman y se modifican progresivamente, por lo que aquí la historia sí importa. Y no se propone la igualdad del entorno de los agentes ni de sus objetivos. En este sentido, se plantea a continuación el desarrollo de un modelo teórico que busca mostrar los elementos ya antes descritos de una forma modelar. La siguiente, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Voy a empezar a presentar parte del modelo teórico para poder partir hacia el proceso de simulación que va a presentar a mi compañero Alexis. El objetivo de este modelo, como tenemos en la presentación, es presentar cómo los empleados seleccionan muestras aleatorias de puestos de trabajo conforme a su conocimiento y a la disponibilidad que tienen las firmas. Recordemos que en este modelo hay un tránsito de información entre las empresas que ofrecen los empleos y los trabajadores. Las variables que se toman en cuenta en este modelo son los trabajadores, representados por M, los puestos de trabajo ofrecidos, el salario mínimo requerido por los individuos, el salario máximo que las empresas están dispuestas a pagar por este trabajo, el precio, el trabajo ocupado
los individuos contactados y las empresas contactadas. Los parámetros serán desarrollados y presentados más adelante por mi compañero Alexis dentro del proceso de simulación. Am, para esta rápido, una aclaración que creo es importante tener, es la importancia que tienen los parámetros o este significado que tienen en el que nosotros podemos seleccionar el valor de una manera aleatoria para estos parámetros y poder así desarrollar los modelos, que creo es la parte de la pregunta que tenía Alfredo. No sé si esto ayuda a resolverla y si hay alguna duda, igual pueden comentarla o si hay algún tipo de aclaración que se requiera, también son bien recibidos. La siguiente, Alexis, por favor. Bueno, en los supuestos que tenemos se presentan tres condiciones que son de búsqueda, de información y de negociación. Se presentan dos fases. La primera de estas es la fase de adaptación, que lleva al mercado cerca de equilibrio, y la fase de redistribución. Se asume que tanto los puestos de trabajo como los trabajadores existen en la misma cantidad. Se dictamina que los valores de requisitos de salario mínimo como los salarios máximos ofrecidos están distribuidos uniformemente. Según el emparejamiento, se puede tener éxito y todos los salarios pagados son iguales solo en estados estables. Todos los trabajadores son iguales entre sí, por lo cual todos pueden ocupar los mismos puestos de trabajo. No existen costos para el intercambio de trabajo para ninguno de los actores, es decir, no hay costos para empresas ni para empleados, trabajadores. Los agentes están motivados únicamente a mejorar su situación, no en el proceso de optimización, como ya había mencionado mi compañera Anay. Se presenta la racionalidad adaptativa, que es esta evolución de la racionalidad que se va teniendo por parte de los individuos según las experiencias vividas o los resultados obtenidos en los procesos anteriores, y la secuencialidad de los modelos que conlleva parte de la racionalidad adaptativa. No sé si hay alguna duda en esta parte. ¿No? La siguiente, por favor, Alexis. Bueno, en esta parte se nos presentan dos funciones. En la primera es la función de oferta de mano de obra, en la que se menciona el cambio técnico. Bueno, dentro de este modelo se tienen que considerar el cambio técnico, el movimiento de los salarios y la evolución de las relaciones laborales para poder así tener un desarrollo completo del modelo. En esta presentación, digamos, básica del modelo que nos hacen los autores, hacen a un lado estas variables para poder, digamos, hacerlo lo más clara y general posible, pues eso apenas una introducción al modelo. Aquí tenemos um, Perdón que te interrumpa, pero quizás sí volvamos un poco de la parte de los parámetros antes de que avancemos, porque me pareció raro. Quise dar un espacio para ver si aparecían dudas, pero no aparecieron. Entonces, no sé por qué no, porque deberían haber aparecido. Entonces, vamos un poco atrás, a esta parte, aquí, donde teníamos los parámetros y las variables, ¿no? Un poco en esto de trabajo. Entonces, a ver, por ejemplo, Alfredo, comparte, porque eso nos ayuda a todas las personas. ¿Cuáles fueron los problemas que tuviste o las dudas cuando estabas intentando identificar las variables y los parámetros? Mis dudas al identificar los parámetros, yo también había considerado esas variables, bueno, mm, funciones, no sé, como parámetro, pero no podía establecerlos así porque se les asignan valores distintos. Por ejemplo, en ese caso, los tienen asignados cuando es 0. Ujú. Me parece un gran acierto, pero también puede no ser 0. Por Eso. ejemplo, ahí cuando el trabajo en la empresa está vacante, tengo entendido que trade el trabajador y en el tiempo T, cuando es igual a 0, es vacante, pero si es igual a 1, quiere decir que está ocupado. Y lo mismo con las otras variables. Así que para mí eran como variables, porque son funciones que pueden tener distintos valores. Aunque llamarlo parámetro tampoco me parece mal, ya que los asignan en 0 y está diciendo que va a ser vacante cuando esa función es igual a 0. Así que ahí fue mi problema para identificar lo que era parámetro variable. No sabía en qué momento establecer uno y en qué momento establecer otro. Ok, ok.
Muy bien. ¿Alguien más tuvo alguna duda similar? No, Yo, profesor, Ah, Arturo. el precio. Yo tenía duda en el precio si era, yo lo contemplé como parámetro, dado que se fija un precio como tal, ¿no? O sea, y el tiempo también, pero no, también ahí tuve duda. Ujú. Ok. ¿Quién más tuvo duda? Yo en esta parte del precio me gustaría solo comentar algo, perdón, Sí. Sergio. El precio lo tomé como variable, ya que aquí no tenemos un precio único, los precios son negociables, pero en la parte de precio óptimo ese sí lo tomé como parámetro, ya que ahí es cuando empiezan a converger pues el modelo, ¿no? Donde ya tienes partes estables y metes un precio óptimo. Así fue como lo contemplé. Ok. Pero yo también tuve duda, es que es donde combinábamos, ¿no? Porque dentro del teórico existe un precio único. Entonces, ya cuando haces la simulación, si hay otro, ya puedes mover el precio. O sea, yo por eso tuve confusión de si íbamos a ver el modelo teórico, tal cual específicamente, teniendo los supuestos del modelo teórico, o analizando el modelo de simulación. Fue por eso que en la clase pasada no vimos ni el estático ni el de simulación, porque íbamos a empezar a utilizar diferentes supuestos. Pero bueno, ahí yo solamente tenía duda en eso. Ok. ¿Quién más tuvo dudas? Yo, profe, bueno, duda más bien un comentario. Sí. Es decir, para mí no es un modelo teórico general del mercado. Para mí lo que se debe analizar, o bueno, cuando menos así lo marca el texto, es el mercado laboral de Lafon y Le Saulnier de 1981, porque aquí ya están hablando de trabajadores, en fin, esto no aplica a cualquier modelo de mercado. Y también, en todo caso, aquí le faltaría la variable tiempo. Ujú. Ok. Bueno, entonces voy primero con las dos primeras intervenciones, la de Alfredo y la de Arturo, y después voy con Sergio, ¿no? Y en general voy con todo el mundo, ¿por qué? Porque no lo dicen, ¿no? Si los compañeros, la compañera está presentando y le preguntan por dudas, ¿por qué ustedes no dicen que sí, que efectivamente tenemos dudas y que hay cosas para discutir acá? Y se van así ya de una y de corrido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, la idea es que a la medida que se vayan presentando, pues vayan apareciendo tanto las dudas, los comentarios, en fin, ¿no? Esa es la idea. Además, recuerden que es muy... ¿No les pasa a ustedes cuando están presentando que nadie dice nada y uno se queda así como que, bueno, o es maravilloso o todo lo contrario? Pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, es una llamada para la interacción, para que participemos en la clase, en el desarrollo y la vayamos construyendo juntos, juntas. Miren, yo confieso, y por eso desde el principio dije que iba a ser muy, muy flexible en todo caso, tanto en el asunto de cómo fue el proceso, porque es el primer equipo, como en el contenido, ¿no? Porque sus compañeros, su compañera, me mandaron la presentación antes, ¿no? Y yo me di cuenta de que había aquí detalles en las variables y los parámetros, y le hice algunos comentarios mínimos, pero no fui muy a detalle porque me imaginé que les iba a pasar a todo el mundo. Entonces, de alguna forma, preferí dejar aquí las cosas que podrían ser ajustadas para que el ajuste lo hiciéramos en conjunto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque efectivamente aquí hay una discusión para dar entre variables y parámetros. Las variables, de nuevo, varían. Es todo lo que yo pueda cambiar, ¿no? Y el parámetro está paralizado. Entonces no se mueve. Está ahí. Es quieto, ¿no? Y entonces, de ahí que yo pueda pensar en distintas partes del modelo como cosas que están cambiando en ese momento o cosas que se están manteniendo fijas. Y hay otras que se mantienen fijas durante todo el modelo. Esa es la primera diferenciación. Entonces, lo que no cambia alrededor del modelo puede ser identificado rápidamente como una variable o como un parámetro. Pero hay otras cosas que cuando el modelo se está desarrollando, aparece primero como un parámetro y luego se flexibiliza y se convierte en una variable, ¿no? Rara vez es lo contrario, que primero aparece como una variable y luego se rigidiza y aparece como un parámetro. Pero también puede ser.
hay una posibilidad de intercambio entre estas dos. Entonces, tenemos que estar abiertas a que esto pueda suceder, ¿no? Puede suceder que durante todo el modelo yo identifico que hay un elemento que es una variable y siempre va a ser una variable. Durante todo el modelo hay elementos que son parámetros y siempre van a ser parámetros. Y durante todo el modelo hay elementos que se comportan a veces como variables y a veces como parámetros. Y ahí yo tengo que ir viendo en qué parte del modelo tiene una función u otra ese elemento. Entonces nosotros tenemos básicamente 4 posibilidades, ¿no? Una, la que es variable siempre es variable. 2, la que es parámetro siempre es parámetro. 3, la que pasa de variable a parámetro en el transcurso del modelo. Y 4, el que pasa de parámetro a variable en el transcurso del modelo. En líneas generales tenemos la combinatoria de esas posibilidades. Y lo que a mí me toca hacer cuando yo esté haciendo el Canvas es ir determinando qué está en qué lugar, ¿no? E ir diferenciándolas para tener claridad. Y sí es importante tener claridad porque yo, de saber nada más qué cambia y qué se mantiene fijo, entiendo mucho mejor el modelo. Mucho, mucho mejor. Entonces, no es una formalidad, no es una cosa así como que nada más por el ejercicio teórico. De verdad, ayuda a entender. Entonces, eso es lo primero en líneas generales. Y ahora lo vamos a aplicar al caso del modelo que están presentando los compañeros y la compañera para que podamos entender bien cuáles son estas, o sea, cómo se ve esta clasificación en lo que estamos viendo, ¿no? En el modelo concreto. Okay. Entonces, como variables tenemos efectivamente los números de trabajadores y puestos de trabajo ofrecidos, ¿no? Ahora, está el planteamiento de que el salario mínimo requerido por un individuo sea una variable y el salario máximo que la empresa pagará por el trabajo sea una variable. Esto en general puede ser porque efectivamente nosotros podríamos ir de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el mercado, tanto ajustando, en el caso de que seamos trabajadoras o trabajadores, el salario mínimo que queremos, como ajustando el salario máximo en el caso de que estemos del lado empresarial. Eso puede ser. Sin embargo, en el modelo, esto se plantea como una variable o como un parámetro. ¿Esto cambia alrededor del modelo o se mantiene estable? Cambia, ¿no, profesor? Se mantiene bueno, en el periodo de prospección es cuando se mantiene estable, es cuando ya se establece o se fija estos salarios mínimos requeridos y los salarios máximos que ofrece la empresa, pero en el periodo anterior a este o posterior, que es el mismo periodo, con diferencialidad temporal, pero ahí es cuando ya los salarios están variando por el tipo de negociaciones que están haciendo. ¿Qué dice Daniela, que tiene la mano arriba? Entonces sería, o sea, en el modelo se dice que pues el salario cambia porque es el resultado, perdón, es resultado de los procesos de negociaciones entre las empresas y los individuos y pues para cada individuo de empresa hay un salario diferente. Pero como tal, o sea, el salario de reserva y el salario máximo sí vendrían siendo parámetros porque, o sea, es un valor ya estipulado, ¿cierto? O sea, esa sería la idea, ¿no? Exacto. Es en el sentido en que lo plantea Daniela, Rodrigo. Efectivamente, el salario que recibe cada individuo cambia. Ese sí cambia. Y el salario máximo que paga cada empresa también cambia. Es cierto, el salario cambia. Pero el salario mínimo y el salario máximo se fijan como cotas, ¿no? O sea, por debajo del salario mínimo yo no voy a trabajar, ¿no? Tú imagina que pues para trasladarte ahora tengas que tomar 4 combis, ¿no? 2 para ir y 2 para venir. Son 20 pesos diarios, ¿no? Si tú trabajas y te pagan menos de 20 pesos diarios, ya ni siquiera te conviene ir a trabajar. Porque nada más lo que gastas en transporte es mayor a lo que te están pagando. Entonces, supongamos que tienes que pagar 20 pesos para ir a tu trabajo en transporte y ahora la empresa decide pagarte 16 pesos al día. Pues no tienes una manera de llegar sin que tú todos los días tengas que poner
4 pesos para llegar hasta allá. Y ya no hablamos de la comida, ya no hablamos de los vestidos, de la salud, ya no hablamos del alquiler de la casa, mucho menos si tienes personas dependiendo de ti. Simplemente ni siquiera te alcanza para pagar el transporte. Entonces, por eso es que este lo podemos dejar como una cota mínima de lo que tú estás dispuesto, ¿no? Entonces, efectivamente, este salario mínimo y este salario máximo es para el modelo un parámetro. En la vida real sí sucede que estos salarios mínimos y máximos van cambiando, ¿no? Y entonces, claro, a medida, por ejemplo, que uno avanza, pues cuando uno tenía, por ejemplo, 15 años, yo trabajaba y estaba dispuesto a trabajar por 1,000 pesos al mes, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues sí, a los 15 años a mí me daban 1,000 pesos y me parecía que era un súper buen salario y yo estaba hiper contento y podía ir al cine y todo el cuento y bueno, todo muy bien, ¿no? Hoy mi salario mínimo no es 1,000 pesos, ¿no? Porque todas mis condiciones han cambiado y por tanto yo no estaría dispuesto a trabajar por 1,000 pesos al mes, no lo haría. Entonces, ese salario mínimo sí ha cambiado, cambia dependiendo de las circunstancias, de las condiciones de cada persona, sí cambia. Pero para el modelo, nosotros vamos a considerar que es un parámetro. Lo que sí va a cambiar es el salario, pero no el salario mínimo. Entonces, aquí es donde habría que hacer un ajuste. Habría que poner, efectivamente, el salario mínimo y el salario máximo acá, dentro de la parte de parámetros, y habría que poner aquí salario requerido por el individuo K y salario ofertado o ofrecido por o que la empresa pagará por el trabajo. Pero salario sin el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo son parámetros. Luego está el asunto del precio, ¿no? Aquí ya lo voy a vincular de una vez con lo que decía Sergio, porque Sergio tiene razón, ¿no? O sea, realmente el modelo que estamos viendo acá es el modelo del trabajo. Lo que pasa es que sí hay una relación fuerte, Sergio, entre el modelo que estamos viendo de trabajo y el modelo original. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es aplicar ese modelo, o bueno, mejor dicho, reformar ese modelo original en un mercado de trabajo con características evolutivas. Eso es lo que está haciendo ahora. Entonces, como está haciendo eso, pues claro, uno necesita entender de qué modelo está partiendo. Aquí es donde se da esta ironía que ya hemos comentado, al menos en el curso pasado, ¿no? Que lo que está haciendo LeSorn es decirle, miren, para que se den las condiciones que tú quieres y los puntos de llegada que tú quieres, no se puede hacer lo que tú dices. Se tiene que hacer lo que yo diga, ¿no? Un poco yendo en contra de esta lógica instrumental en la que no importa el proceso, sino lo que importa es el resultado. Bueno, si tú quieres llegar a ese resultado, pues sí, tienes que considerar el proceso, porque con el proceso que tú estás describiendo nunca vas a llegar, ¿no? Este modelo walrasiano, así nada más, pues tiembla por muchos lados, porque a mí no me explica cómo estas propiedades se pueden dar tal que yo pueda encontrar luego los cruces, ¿no? Que es a lo que tanto se enfoca. Entonces, por eso es que necesito retomarlo de ahí, ¿no? Lo digo porque ahora vamos a hablar del precio. Y efectivamente hay un precio que se determina luego ni siquiera es un punto necesariamente, es un espacio, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero que efectivamente va cambiando. Entonces yo tengo un precio particular, que es este precio de equilibrio, digamos, ¿no? Que sí funciona como una suerte de parámetro ahí donde se encuentre, o de rango, porque está más fijo, y tengo un precio P que sí va cambiando, que es el que va cambiando alrededor de las negociaciones. Entonces, el precio, hay una parte que es parámetro y hay una parte que es variable, ¿no? Hay una parte del modelo que se comporta como un parámetro y otra parte como un variable. Eso yendo al comentario que también tenía Arturo, ¿sí? Y luego, efectivamente, tenemos estas variables que están en el medio, que son los individuos que son contactados y las empresas que son contactadas, ¿no? Entonces sí, lo podemos dejar como variables porque eso van cambiando. Vamos ahora a la columna de parámetros que presentan los compañeros y la compañera. Ahí hay una serie de condiciones iniciales,
¿sí? Estas condiciones iniciales van a cambiar luego, tal como decía Alfredo, ¿no? Eras tú, Alfredo, que comentaba esto. Sí, Sí, ¿no? Que ahorita lo tienes en cero. Y sí, es necesario ponerlos en cero. Porque si no, no tengo por dónde arrancar. Pero es cierto que esto va a cambiar. Y yo sé que va a cambiar justo por lo que Alfredo decía, porque esto está hecho como una función. Entonces yo lo puedo plantear como condiciones iniciales. Hay gente que las incluye dentro de los parámetros y hay otra gente que simplemente la pone en el desarrollo del modelo. Ambas cosas están bien, siempre y cuando yo sepa que son condiciones iniciales que en ese momento tienen ese valor, pero que luego van a cambiar. Eso pasa con cada una de las cosas que están acá. ¿Sí? Donde sí hay algo digamos, para ajustar es acá, ¿no? En las dos últimas. Estas 4 primeras, de alguna forma, son condiciones iniciales, ¿no? Estas condiciones iniciales, porque el modelo tiene como varias fases, es lo que me fijan a mí qué está pasando. Entonces, bueno, la puedo tratar entre parámetros y condiciones. Ahí hay como un juego. Pero las últimas 2, yo sí diría que irían más del lado de las variables, ¿no? ¿Por qué? Porque en un caso estoy hablando de qué empresa es la que está empleando al trabajador en ese momento. Y esa empresa está variando siempre, ¿no? Porque recuerden que los trabajadores se están moviendo de un lado a otro. Entonces, las empresas están variando. Esta parte iría en la parte de variables. Y por otro lado está el salario que se recibe. Y ese salario también cambia y estaría de este lado de las variables. ¿Cómo lo identifico yo rápidamente? Fíjense que aquí canta de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo aquí efectivamente tengo en la parte de parámetros tra, it, sdit, ent, t, tra, fct, ¿no? Y los tengo todos igualados a 0. Eso significa que los tengo fijos, porque ya los puse con una igualdad en un número concreto. Mientras que estos últimos 2 no los tengo fijos, y no los tengo porque no los puedo tener fijos, porque sé que esto van a estar cambiando. Entonces, por eso es que estos 2 irían en la parte de variables. Pero lo dejé así, aposta, para que este reajuste lo hiciéramos de forma, pues, conversada. Para que vayamos discutiendo, pues, por qué esto está aquí y por qué esto va allá, y por qué hay que cambiar algunas cosas para acá y otras para allá. Y sí es importante que sepamos, de nuevo, insisto, qué está cambiando y qué no, porque eso luego me ayuda mucho, pero muchísimo a entender bien el modelo. Me ayuda a entender, pues, dónde tengo yo que fijarme, porque los parámetros me sirven de referencias y las variables me hablan de los cambios en el proceso. Entonces, si yo sé cuáles son las referencias y qué es lo que está cambiando, puedo entender mejor la naturaleza del modelo. Por eso es que hacemos esta diferenciación. ¿Quedó un poco más claro o hay dudas todavía? Aquí Sí, sí está tengo quedando una más. duda, profe. Sí. Cuando usted pone el salario mínimo y máximo, lo cambia de variables a parámetro, para mí sería el punto 4 que usted dijo, es un parámetro que luego se convierte en variable, porque cuando se involucra el tiempo, ya las expectativas cambian. Es decir, si hay un trabajador desempleado en el tiempo 1, ya su salario mínimo también lo ajusta. Claro. Entonces se vuelve variable también. Sí, pero es que este es el mínimo, minimísimo, ¿no? Estos son los 20 pesos. De donde no baja, así. De donde no baja, ¿no? Entonces, claro, esos 20 pesos sí pueden, digo, yo lo estoy poniendo un máximo extremo, ¿no? Pero bueno, digo, al final sí, uno puede decidir, pues, cambiar todo su estilo de vida, irse a vivir a otro lugar y, no sé, dejar de comer y puedes decidir muchas cosas, ¿no? Pero siempre va a haber uno que es el mínimo minimísimo, ¿no? Profesor, Entonces, esa es la idea de estos dos. Pero sí, o sea, la verdad es que claro que el mínimo, minimísimo, pues depende de tus condiciones, ¿no? Estoy seguro que hay personas que por menos de 200,000 pesos no trabajan. Y no van a trabajar por menos de 200,000 pesos, no importa qué. Y yo sí estoy dispuesto a trabajar por menos de 200,000. profe, entonces en ese sentido no el salario mínimo requerido
puede estar en ambas partes porque el mínimo requerido por el individuo también va a cambiar conforme a sus expectativas y la experiencia vivida en el trabajo en el periodo anterior. Se dice que si el trabajador no estuvo empleado en el periodo anterior de prospección, va a disminuir su salario mínimo requerido en una unidad, a menos que éste ya haya llegado al mínimo, que Exacto. es el que Y menciona, el ahí mínimo mínimo. es que ese es el punto, ¿no? Yo tengo un salario mínimo minimísimo que está en la parte de parámetros, que son los 20 pesos, a los que estábamos hablando. Ujú. Y luego tengo un salario de referencia, ¿no? Al cual yo quiero acceder. Por ejemplo, si mi salario mínimo para vivir son 6,000 pesos, pero yo ahora estoy ganando, no sé, 20,000 pesos, entonces para que yo me mueva de trabajo tienen que ser al menos 20,000 pesos y condiciones que me gusten, o 20,500 pesos. ¿Sí? Ese es mi salario de referencia, mínimo, para yo moverme. Pero yo sé que mi salario mínimo, son 6,000. Porque incluso si el asunto no es que yo me estoy moviendo hacia un trabajo, sino que estoy ya desempleado, ¿no? Que es ahí cuando comienza el ajuste de ese salario mínimo de referencia. Entonces ahí, pues yo podría incluso, sí, bueno, está bien, estoy ganando 20,000, pero ahora ya tengo 6 meses sin trabajo y lo que me están ofreciendo es 18. Bueno, pues va. ¿Por qué? Porque 18 está por encima de los 6,000, con los que yo de verdad vivo. Alfredo y Kevin. Eh, yo, perdón, profesor, voy a seguir siendo redundante un poquito con esto Sí. del salario mínimo requerido. Creo que el modelo lo llama salario de reserva. También como mis compañeros creí que era mm, una variable dependiente, ya que está en función del tiempo por sus umbrales de aspiración que pueden cambiar. Y además, en función del trabajador que sea, el salario de reserva no va a ser igual al trabajador K que al trabajador I. Así que por esa razón yo también pensaba que podría ser más una variable que un parámetro, aunque como ya se ha explicado, al establecer que es un salario mínimo, no lo vas a poder cambiar de ahí, va a seguir siendo un salario mínimo, tal vez no en un punto, por decirlo así, tal vez es una salvajada óptimo, pero no es un óptimo general, sino que es un óptimo local inestable que puede cambiar en el tiempo. Tal vez Sí. así es como lo podría concebir como un parámetro. Y, Es y que otra tenemos... Sí. duda es esta parte de trabajadores y puestos de trabajos ofrecidos, el M y el N. Sí. Yo no sé si es un error, yo creo que sí, los puse como parámetros ya que aquí no hay entrada ni salida de trabajadores ni empresas, así que puse que siempre va a haber M trabajadores y N puestos de trabajo como parámetro. Así que no sé, también esa duda si me la puede resolver, profe. Con el asunto del salario es tal cual como lo estamos discutiendo, ¿no? Bueno, ok, está Kevin y luego vuelvo contigo, Alfredo. Claro, gracias. Kevin. Ok, profesor, gracias. Bueno, es que la verdad yo también había puesto en un principio lo del salario mínimo como una variable, pero ahorita revisando de nuevo mis apuntes de lo que leí del capítulo, hay una función que relaciona como parámetro al salario mínimo y hay una palabra que a mí me gusta mucho en el capítulo que son los requerimientos que tienen tanto las empresas como los trabajadores. Yo creo que estos requerimientos prácticamente pues, es lo mismo que un parámetro, porque cuando tienes un requerimiento en el tiempo cero de un trabajador K, este va a ser su máximo, es decir, va a ser el salario mínimo. Entonces ya tienes ahí una fórmula o bueno, una función de un parámetro. Cuando le cambias tú al tiempo, entonces ya le puedes agregar o disminuir una unidad. Entonces sigue siendo al fin y al cabo un parámetro, aunque lo estés viendo en el tiempo. Y solamente quería agregar eso, profesor. Está bien. Bueno, sí. Ok. Miren, con el asunto del salario, el asunto es, el libro lo resuelve bien llamándolo el salario de reserva, porque como bien decía Kevin, hay una relación entre el salario que yo estoy dispuesto a aceptar y ese salario de reserva, ¿no?
Entonces, bueno, si quieren, llamémoslo tal cual, sigamos la propuesta del libro, le llamamos salario de reserva, ¿no? Pero entendiendo que ese salario de reserva es efectivamente el mínimo que puede requerir cada individuo, ¿sí? Entonces, bueno, parametrizamos esto y dejamos aquí lo que yo les había propuesto como salario, si quieren, el salario mínimo requerido por el individuo K en el tiempo T, ¿no? Porque es que este salario mínimo, para que sea una variable, tiene que estar referida a un momento en el tiempo. Si no, no. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos especificar esa diferencia, que uno está referido en el tiempo T y el otro no, entonces ya ahí tenemos la diferencia entre variable y parámetro. Aquí, como está puesto, no está referido en un momento del tiempo, sino aparece como el mínimo requerido por el individuo K. Este es el salario de reserva. Para que esté en variables, tiene que estar referido al tiempo. Ahí ya lo resolvemos. Quizás así es más claro, ¿no? Y luego está el asunto de las variables como trabajadores y N. Efectivamente, M y N. M y N efectivamente no aumentan ni cambian, pero sí sí toman distintos valores a lo largo del tiempo. Entonces M puede ser 1, N puede ser 2, en fin. Lo que pasa es que es un conjunto finito de valores, pero va cambiando. Entonces yo lo dejaría en este lado, ¿no? Y lo que decía Kevin está muy cercano a esto de las condiciones iniciales que comentábamos al principio. Cuando yo las igualo a 0, las fijo. Entonces, al momento en el que yo las fije, pues ya, las puedo considerar un parámetro. Pero si no, van a estar en la parte de variables. Esto uno lo va viendo de nuevo con la práctica. ¿Sí? A ver, Carlos. Pasa lo mismo con la I y la K, que son, bueno, yo... Exactamente lo mismo. Ok. Gracias. Bien, vamos avanzando entonces. Ahí, por favor. No tenemos la función de oferta de demanda, la cual está en función de los precios. En esta función se ordenan a los individuos en orden creciente en razón de el salario mínimo requerido y se asume que cada valor de WK, el salario mínimo requerido, es único. Esto se clasifica según el valor de este salario. De la misma manera, la función de demanda laboral, que de igual manera se encuentra en función de los precios por cada trabajador, por cada trabajo ofrecido, perdón, es una función decreciente, que de igual manera es no continua, y se asumen del mismo modo los valores de BI. Perdón, aquí cometí un error en la presentación, no es VK, es VI, como valores únicos y no continuos, por lo cual no se consideran curvas no continuas que no presentan una garantía de que exista un equilibrio. Esto debido a que se consideran a los bienes como no perfectamente divisibles, esto a diferencia del modelo clásico. Debido a esta suposición de los valores de WK y de BI, tienen valores diferentes, se muestra que sí existe un equilibrio, pero que este no es único, es decir, existen equilibrios por cada uno de los segmentos de valores o precios que se tiene dentro de estas ofertas y demandas. Para evitar este dilema, se supone un número K, la siguiente, por favor, donde se ofrece una igualdad. Ay, perdón, me salté esta. Pues, bueno, aquí se presenta el equilibrio balraciano, donde se igualan oferta y demanda, por lo cual se llega a un equilibrio. Pero esto se da debido a la continuidad de las curvas, a diferencia de este modelo evolutivo en el que no se presenta esta continuidad de estas curvas. Y bueno, aquí en este modelo se presenta que sí existe un equilibrio, como les mencionaba, pero que este no es único, dados estos puntos de los valores que tienen WK y BI. En esta parte se igualan el salario mínimo requerido, el salario máximo ofrecido por las empresas y el salario del individuo K que ocupa el puesto I.
pues por esto que se utiliza, se asume este valor del número K. Dada la existencia, se asume que se satisface una función con un único valor P, que es el precio de equilibrio, por así decirlo, y debido también a la transferencia que se presenta entre los trabajadores, por lo que es posible llegar a este tipo de negociación, un supuesto pues realmente complejo y muy fuerte, creo que también como se hace en la teoría neoclásica acerca de la información perfecta, ¿no? Y la racionalidad, pero pues eso lo vemos más adelante. Para evitar dilemas acerca de estas partes de las curvas, se llega a una igualdad, la que sigue, por favor, donde se igualan los salarios mínimos requeridos, el salario máximo ofrecido y este precio de equilibrio. Aquí es donde se demuestra un único punto de equilibrio. En este enfoque evolutivo se definen procesos en los que los agentes obtienen información sobre los puestos de trabajo ofrecidos y los trabajadores que buscan este empleo. Se mencionan los periodos de negociación en los cuales se modifican los precios y se pueden realizar las transacciones. En este modelo teórico se distinguen estos dos periodos. Uno es el de prospección y el otro es el modelo de trabajo, el periodo de trabajo, perdón. En el periodo de trabajo, algunos individuos trabajan mientras que otros no lo hacen. En este periodo, los salarios de quienes trabajan son diferentes entre sí, debido a cada una de las transacciones, lo menciona como tal la lectura, bilaterales e independientes entre cada uno de los individuos en las empresas, empleando su salario, el salario o el salario del individuo K en el puesto I, es donde se maneja la función que tenemos en la parte inferior, que ese salario se encuentra, debido a este proceso de negociación, por encima o en igual de condiciones del salario mínimo requerido y es menor o igual al salario máximo ofrecido por la empresa. En este punto se toma fuerza el supuesto de que no hay costos de transferencia ni para empleados ni para las empresas. O sea, a continuación se continúa con el periodo de prospección global. Este periodo se compone de la sucesión de periodos de los trabajadores, de cada uno de los trabajadores, pues cada uno tiene una prospección elemental. En este periodo, los trabajadores que trabajan únicamente una vez, en este proceso el trabajador envía sus solicitudes de trabajo, por así decirlas, y se postula para cualquier trabajo. Recordemos que todos los trabajadores pueden ocupar todos los puestos de trabajo y además de que este proceso no tiene costos. Esto implica un mercado conectado. Ah, Posteriormente se entra al proceso de negociación que conlleva la racionalidad adaptativa, es decir, según las condiciones que hayan vivido en el periodo anterior, se van a realizar estas negociaciones. Si este trabajador pudo trabajar en el periodo anterior, va a aumentar sus expectativas o aspiraciones, mientras que si no lo logró, va a tener que disminuirlas en al menos una unidad. Es aquí donde se sigue el modelo de satisfacción, donde el trabajador aumenta o disminuye esas aspiraciones, que así como lo veo, este modelo de satisfacción es prácticamente periodos de aprendizaje. Bueno, se establecen los salarios mínimos aceptables y en cada inicio de periodo de prospección global establecen sus requisitos. Quienes han trabajado aumentan sus aspiraciones, mientras que no lo han hecho, las disminuyen como ya les había mencionado. Las empresas seguirán la regla de manera simétrica, es decir, el puesto que hayan tenido ocupado van a disminuir sus salarios ofrecidos, mientras si no pudieron ocupar este puesto de trabajo, van a aumentar el salario máximo ofrecido para poder así hacerlo atractivo para estos trabajadores. En este proceso, ¿cómo reaccionan los trabajadores a las empresas? Bueno, aquí se examina el trabajo que se ofrece al salario más alto y se presentan dos elecciones o dos procesos, dos situaciones, perdón, en el primero el puesto está vacante, en cuyo caso el individuo lo ocupa,
Y en el segundo, el trabajo está ocupado por una persona que rechaza un nuevo salario, en cuyo caso nuestro individuo toma el trabajo. Si al final de cada periodo de prospección global la empresa no ha encontrado un trabajador dispuesto a ocupar estos puestos de trabajo por un precio menor y el trabajador no ha encontrado, perdón, un puesto con un salario, una unidad más alta de lo que él ya está percibiendo en ese momento, se va a renovar el contrato. Recordemos que los trabajadores únicamente trabajan por un periodo. Estos contratos entre trabajadores y empresas es únicamente por un periodo. Después de estos dos procesos de prospección global y de trabajo, se pueden desarrollar los procesos de estados absorbentes. Lo que yo entendí de los procesos absorbentes, aquí sí le pido al profesor me ayude un poco, son procesos en los que se llegan a las condiciones en que el máximo requerido y el máximo ofrecido, perdón, ya no pueden moverse y no se pueden satisfacer las necesidades ni de trabajadores ni de empresas, por lo cual no hay ninguna interacción entre trabajadores y empresas. Pero dadas estas situaciones en que los trabajadores requieren trabajar, y las empresas requieren el trabajo, va a haber un cambio aumentando o disminuyendo una unidad según sea el caso. En el caso de los trabajadores, disminuyendo en una unidad su salario mínimo requerido y aumentando las empresas el salario máximo ofrecido en una unidad. Aquí es donde también me entra la duda respecto a si son variables o son parámetros, profesor, porque aquí lo están cambiando, aunque también lo están cambiando por periodo. Es que justo ese es el Aquí punto. me pudiera aclarar esta parte. Sí, es que justo ese es el punto. Bueno, para empezar, en esta parte es cuando ya vemos cómo se dan los ajustes, ¿no? Porque vemos que los ajustes se dan, pero durante un periodo. Entonces, la verdad es que ahí, en ese durante un periodo, lo que significa es que para el siguiente periodo yo puedo tener un cambio. Entonces, hay dos tipos de cambios que se presentan en los modelos en general. Están los cambios que ocurren en el tiempo y los cambios que ocurren en las estructuras. Entonces, y hay cambios que ocurren en las estructuras en el tiempo. Entonces, esto lo que muestra es un cambio en el tiempo, en el cual durante cada periodo yo voy a estar haciendo un ajuste de este salario que voy a considerar el requerido. Pero el asunto si podemos volver atrás, de nuevo, donde estaban las variables y supuestos, ¿no? Para recalcarlo. Ahí, variables y parámetros, perdón. El asunto es que este salario mínimo requerido por el individuo K justo se evalúa durante un periodo, tal cual como está en la lámina que acabamos de ver. Y el salario máximo que la empresa pagará por el trabajo también se evalúa en un periodo, para que sea variable. Aún así, siguen existiendo como parámetros los salarios de reserva. Okay. Es el mínimo minimísimo que yo voy a tener, ¿no? Entonces, si yo no especifico que esto está dado por un periodo, no lo puedo considerar una variable. Porque el asunto es que esto cambia de periodo en periodo. Tal cual, ahora sí vuelve a la página, a la diapositiva donde estabas ahora, explicando el modelo, Rodrigo. Ahí. Durante un periodo de trabajo, algunas personas están empleadas y otras desempleadas. Los salarios siguen siendo durante un periodo de trabajo. De las personas que tienen un trabajo son diferentes entre sí, porque son resultado de transacciones bilaterales entre empresas. Por cada trabajo ocupado en ese periodo, se tiene lo siguiente. ¿Pero qué pasa en el siguiente periodo? Se van a restablecer los salarios y los ofrecidos y ofertados. Ofrecidos y demandados, perdón. Y voy a comenzar otra vez. Pero cada periodo esto va a pasar. Entonces, sí, si yo especifico que este es el que está en el periodo, es una variable. Ahora, alrededor de todos los periodos están esos 20 pesos. Y eso no cambia entre un periodo y el otro, digamos, ¿no? Porque supongamos que cada periodo es un mes. Pues en los últimos 2 años así ha sido, ¿no? Ha sido 5 pesos el valor del pasaje.
Entonces ahí no hay un cambio. Claro, en 10 años, pues sí, porque yo tengo que hacer los ajustes de inflación y tal. Entonces podría decir que tienen que ser en términos reales, todo esto, ¿no? Pero en ese periodo funciona de esa manera. En otro periodo funciona de otra manera. Entonces sí va cambiando de periodo a periodo. Pero el mínimo de reserva no. Ese en términos reales se mantiene estable. Esa es la diferenciación. Igual lo que se explica en el texto es de que el mismo modelo conlleva a estos estados absorbentes, pero estos estados son finitos, es decir, solamente se mantienen por un corto periodo, por lo que explica el texto, Ujú. y pues, se autorregula dadas las circunstancias de las necesidades que se tienen entre trabajadores y empresas. Sí, bueno, Posteriormente se... solo Sí, con el profesor. autorregula, o sea, sí, se autorregula, pero no de forma mágica, sino a través de las interacciones, ¿no? Que no hay una mano invisible que regule todo como en la teoría clásica. Sí, exacto. Y Sí, por eso puse atención en esa palabra. Porque, o sea, sí hay una regulación. Y es una regulación autocontenida, sí, sí lo está. Pero no es mágica. No es esta persona invisible, ¿no? Que sirve de subastadora o subastador. No, no es eso. Sino es que a través de las interacciones, pues la gente va teniendo información y de ahí se va regulando, ¿no? De ahí le va midiendo el agua a sus tamales. Pero es de ir relacionándose con la gente. Entre sí, entre trabajadores y entre trabajadoras y empresas. bueno, aquí al final de esta parte del capítulo, los autores explican que sí se puede llegar de cierta manera al equilibrio balraciano Sí, por las hipótesis de conexión y las hipótesis de inercia, son desarrolladas en cada uno de los procesos que hemos visto. claro. Aquí continúa mi compañero Alexis con el análisis de simulación, que creo que es un poquito más tardado y que deja más en claro cada uno de los procesos que se tienen dentro del modelo teórico Ok. y del que ya pueden surgirnos más dudas, lo cual va a hacer que la discusión sea un poquito más interesante. Chévere, entonces. Buenísimo eso. Muy bien, ¿sí me escuchan? Disculpen que esté constantemente con esto, es que tengo un problema de conexión. Entonces, si me llego a salir o algo, también os ofrezco una disculpa adelantada y también si no me escuchan, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues vamos ya directo al análisis de simulación, que como lo dijo mi compañero Rodrigo, es uno de los más tardados en el sentido que empezamos a ver cómo pues digamos que se entablan ciertas variables y ciertos parámetros, como lo dijo Sergio, en un periodo T o en un periodo T más 1, que es lo que ahorita vamos a analizar. Muy bien, entonces, pues, ¿qué es lo que estuvimos viendo ahorita con toda la explicación de mi compañero? Pues, que va a haber un número igual de puestos de trabajo y de trabajadores que es M igual a N, y que también los valores de los requisitos del salario mínimo de los trabajadores y los requisitos del salario máximo de las empresas se van a distribuir uniformemente. Eso es lo que prácticamente estamos visualizando en esta parte. Estamos visualizando esta parte donde nosotros estamos pues observando el salario mínimo requerido por el individuo K y lo que es el salario máximo que la empresa pagará por el trabajo. Pero como estamos dándonos cuenta, vamos a tener 1,2, hasta n valores. Lo mismo va a suceder con i. Entonces prácticamente esto es esencial, porque ahorita que vamos a pasar a la simulación, es algo que nosotros vamos a darnos cuenta que para hacer un modelo de simulación tenemos que tomar una muestra al azar y ya no nada más nos vamos a ir bajo el supuesto de n valores, no, ya vamos a ir directo hacia la variable para poder ver su transición en el tiempo. El segundo punto, pues es que los agentes económicos van a modificar sus requerimientos durante el proceso en relación a las situaciones a las que se encuentren. Sus requisitos deben satisfacer las siguientes restricciones, que es lo que estamos observando aquí. En el momento T, lo estamos viendo acá de W paréntesis K, T y V paréntesis I, T, pues estamos diciendo que el estado del mercado va a estar definido por esos dos puntos que acabo de dar
y por la posición de cada agente. Es decir, si el individuo K está empleado y si es a qué salario, y lo mismo para las empresas. Esto es algo esencial porque, como lo mencionó Sergio, lo vuelvo a comentar, digamos que hablar de tiempo no es como cualquier cosa, o sea, ya tenemos que empezar a utilizar cierto modelo para poder entender a qué nos referimos cuando utilizamos una variable tiempo o cuando utilizamos un proceso en el tiempo. Y es a lo que quiero llegar con la siguiente diapositiva. Esta es tomada, son fragmentos tomados, bueno, en este caso esta diapositiva es tomada del material que nos facilitó el profesor en la reunión, y es esencial entenderlo porque yo en lo personal, cuando estábamos leyendo en el primer trimestre todos los capítulos, yo me entraba en la cabeza un modelo de simulación y yo pensaba que se podía elaborar como cualquier modelo econométrico. Pero en esta situación, este es un proceso más rico de lo que ustedes pueden conocer, ya que si ustedes lo llegan a utilizar con cualquier variable o con cualquier parámetro, se van a dar cuenta que va a existir un mundo de simulaciones. Y es a lo que quiero llegar, porque aquí pongo la pregunta de qué es un modelo de simulación. Pues prácticamente, como aquí lo tengo escrito, los modelos de simulación van a ser esas construcciones lógicas abstractas que van a ser muy parecidas a un teorema o un sistema matemático de ecuaciones, y se define mediante operaciones lógicas matemáticas ubicadas en el tiempo. Es lo que estamos hablando aquí. Nosotros ya estamos del t al t más 1, pero es lo que vamos a entrar ahorita más a detalle con las ecuaciones. Pero en este sentido, nosotros debemos de entender que estas operaciones van a estar ubicadas en un proceso temporal y que también nosotros podemos hacer una serie de simulaciones utilizando estos procesos. El siguiente es que el modelo está diseñado para contener muchas copias o instancias de variables, parámetros, funciones y objetos. En este sentido, esto que ahorita el profesor nos definió otra vez de qué era una variable, qué era un parámetro, las variables pueden ser vistas como etiquetas o como símbolos que en cada paso del tiempo están asociadas a un solo valor numérico, o en este caso es lo que el profesor nos indicaba que van a estar cambiando. El parámetro lo podemos definir como etiquetas asociadas a valores numéricos, que en este caso es lo que también nos dijo el profesor que va a estar paralizado, y las funciones son como las variables, dado que los valores numéricos calculados como resultado de una ecuación, o sea, dado que son variables, perdón, o sea, parecen variables porque son valores que son calculados como resultados de una ecuación. Sin embargo, los valores generados por las funciones no están asociados al paso del tiempo, sino que se calculan durante la ejecución de otras ecuaciones, que eso es algo esencial en el programa, en el LCD, que ahorita vamos a ver a detalle al final con un ejemplo. ¿Cuáles son los objetos? Los objetos son contenedores que almacenan diferentes tipos de elementos que de alguna manera están formando una unidad identificable. Les puse esta imagen porque justamente estos circulitos que vemos con letras son los afamados objetos. Estos objetos van a contener una serie de elementos esenciales. Estos elementos se van a ver en parámetros. Eso ahorita lo vamos a ver más a detalle, les digo con un ejemplo que traemos de una simulación, para que ustedes se den cuenta cómo se vería con el programa y cómo ustedes también lo pueden interpretar y cómo pueden meter en cada objeto diferentes elementos que sean, pues digamos que significativos para hacer un modelo de simulación. Sin más, pues pasamos a lo que es el modelo, ya especificado que es un modelo de simulación. Les digo, aquí todavía no acabamos con esa especificación del modelo de simulación, porque ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero lo importante es que nosotros nos demos cuenta en qué está parado el individuo K y en qué está parada la firma E. En este caso, Alexis, pues ya pasa. buenísimo, buenísimo lo que acabas de hacer. Ahora, vamos a verificar, ¿quedó más claro esto de qué es un modelo de simulación? Es más, yo creo que en función de lo que dijo Alexis, yo voy a subir esa misma presentación aquí al Google Classroom. ¿Les parece? Aquí en la parte del libro les voy a subir esto que aclara que es un modelo de simulación. Pero comentemos, o sea, ¿quedó más o menos claro qué es, qué significa, cómo se usa? Porque quizás con esto se aclara muy bien lo de parámetros, variables y encima el desarrollo del modelo y cómo va cambiando. ¿Qué opinan? Se puede decir que en este modelo tan dinámico,
los factores se van moviendo, ¿no? Pueden ser parámetro, pueden ser variable, el tiempo va determinando cómo se van modificando en esa dinámica. Sí, efectivamente, ese es el caso. Ese es el caso. Ah, pero a ver, aquí viene la pregunta. Entonces, no todos los mercados son así, profe. No. Estamos hablando de un mercado laboral muy específico y no un mercado de televisiones, por ejemplo. O sea, sí y no. A ver, en general, los procesos de oferta y demanda, pues sí son, o sea, quieren interacciones para poder lograr estos precios de equilibrio, ¿no? Eso es lo que está proponiendo, de forma general. En particular, pues claro, como nosotros sabemos, siempre, siempre, siempre aquí, no hacemos las cosas de forma completamente genérica, sino que los modelos son específicos para las situaciones que queremos estudiar. Y entonces, si hay especificidades, ¿no? Esta interacción... ¿Alexis? Es que Sí, se me profesor. escucha el ruido. No, no, es una cuestión de... Pensé que estabas hablando, pero es el ruido de la computadora. No, no, profesor. Ok. Entonces, en general, lo que sucede es que necesito las interacciones. En lo particular, porque yo estoy viendo un caso de mercado de trabajo, entonces sí. Las interacciones, ¿qué significan? Significan relaciones entre trabajadores y empresas, trabajadoras y empresas, ¿no? Y entonces, en esas interacciones, pues se van ajustando los parámetros del precio. Y yo tengo que especificar qué tipo de interacción tengo. Si es mercados televisores, entonces ya no es entre trabajadoras o trabajadores y empresas, sino entre consumidoras, consumidores y empresas. O sitios donde venden. Eso es lo que toca en ese caso. Y entonces, claro, ahí hay que configurarla distinta, porque la relación no es a través de un salario, ¿no? Las expectativas no están en función de lo que yo estoy ganando hoy y mañana y tal, sino pueden ser, por ejemplo, las expectativas de que salga una nueva tecnología que esté mejor, de que lo que nos pasa cuando compramos una tele, una compu, ¿no? Que sea una nueva tecnología, que venga el Buen Fin, que haya una nueva promoción, que esté subiendo una marca, en fin, hay otros tipos de condiciones. No son estos. Entonces yo las especifico. Pero siempre dentro de la interacción. ¿Sí? ¿Un poco más claro? En la parte del libro, ya les acabo de subir esto que les compartí a sus compañeros y compañeras, y entonces ya lo tienen ahí disponible. ¿Sí? Ya ahí lo pueden ver. Yo voy a dejar que Alexis continúe, porque seguramente a medida que él siga avanzando se van a aclarar las cosas, ¿verdad, Alexis? Esperemos, profesor. Vamos a dar el máximo esfuerzo, pero ahí va a estar. Eso, muy bien. Carlos, tenías una pregunta, o la mano arriba. Sí, en este caso parece que el principal factor de cambio es el periodo, pero también podría ser algún otro tipo de... O sea, creo que al final el tiempo siempre es el que como define ciertos cambios, ¿no? Pero podríamos poner otro tipo de parámetro, por ejemplo, país, que sea lo que haga la diferencia. Sí. Sí, sí podemos. Podemos poner otras cosas contextuales, ¿no? Sí, sí podemos, ¿no? Hay una relación fortísima, y lo vemos ahora cada vez más, entre el cambio tecnológico y las relaciones de trabajo, y los salarios que la gente está dispuesta a pagar por eso. Entonces también podrías tener algo que fuese no únicamente la región, sino también el proceso de cambio. Un poco esto se introduce en el siguiente capítulo, cuando se habla de irreversibilidades. Y entonces ahí se consideran otros factores que también influyen dentro de estas interacciones. Ahora estamos en la parte más simple y lo único que pusimos fue la variable tiempo. Pero hay más, efectivamente. Bueno, ahora sí. Alexis, continúa. Sí, profesor. Bueno, pues ahora ya pasamos a justamente esto que estábamos discutiendo al inicio, lo que era TRA, lo que era SD, lo que era END. Pero en este caso, esto lo voy a utilizar como definición, porque si se dan cuenta, en todas las formulaciones estamos implicando un pedacito de cada cosa.
¿A qué me refiero? Pues acá tenemos que TRA va a ser pues el trabajador empleado por la empresa Y en el momento T, que es lo que tenemos acá. Pero ¿qué sucede si TRA es igual a 0? Pues es cuando el trabajo de la empresa va a estar vacante. En el caso de SD es paréntesis I, T, el nivel del salario pagado por la empresa Y a su empleado es lo que va a significar, pero ¿qué sucede si SD es igual a 0? Pues es que en este caso I no tiene trabajo. Otro de los puntos es que END es cuando la empresa emplea al trabajador K en el momento T, y el SR es cuando es el salario recibido por K. En este caso, lo que nosotros vamos a empezar a emplear, como les comento, es todo esto, todo este proceso lo vamos a ir incorporando poco a poco en todo esto, para que nosotros entendamos que TRA y coma T y paréntesis igual a K solamente se va a dar si END, en este caso K, T, paréntesis, es igual a I. Es cuando ya se obtiene prácticamente este proceso que es SD, que es igual a SR, que en este caso sería cuando I, bueno, el nivel del salario pagado por la empresa y a su empleado es igual al salario recibido por K. Entonces, ya partiendo desde aquí, nosotros vamos a tener ciertas situaciones iniciales. Para la simulación, esta situación inicial es de que prácticamente este punto es que no se ha empleado a nadie. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que TRA es igual a 0, que es lo que habíamos indicado acá, que es cuando el trabajo de la empresa está vacante. Entonces aquí estamos diciendo que no, prácticamente no se ha empleado a nadie en esta situación inicial. Y en la segunda nos va a ayudar a ver que los requisitos son mínimos, de modo que tenemos a WK,0, que es igual a WK, y VI, 0, que es igual a VI. En este caso, es lo que nosotros vamos a utilizar para la parte derecha que tenemos acá al momento de definir los escenarios. En ese sentido vemos que si un trabajador está empleado en el momento T, el requisito se visualiza de la siguiente manera. Aquí tenemos WKT, que es lo que estábamos indicando, que es igual a CR, K,T más 1, que es lo que nosotros estamos indicando, que el trabajador va a aceptar cambiar de trabajo por cualquier salario superior, que esto es prácticamente lo que nos está indicando esta formulación. En ese sentido de que nosotros ya estamos viendo que ese RKT es el salario recibido por K, pero aquí nos damos cuenta que prácticamente si existe un mejor salario, pues el trabajador siempre se va a cambiar. Recordemos que esto va a suceder simétricamente tanto para el trabajador K, al igual que la firma I. Entonces acá tenemos prácticamente ahora esta formulación, pero si se dan cuenta, nosotros no estamos empleando ahora el más 1, estamos empleando el menos 1. Estamos utilizando esta SD, que si no tiene trabajo, o sea, si es igual a 0, si no tiene trabajo, aquí podemos indicar que prácticamente pues esto nos va a dar los trabajadores que van a estar desocupados prácticamente teniendo el T-1. Acá tenemos el T+1, acá tenemos el T-1, que esto va a ser esencial. ¿Por qué razón? Porque ustedes cuando hagan una formulación, como ahorita lo está especificando Carlos, de qué sucedería si utilizamos otras variables, por lo regular algunas ecuaciones se tienen que hacer con esto. Algunas van a venir con +1, algunas con -1, pero lo esencial es entender qué es lo que nos está diciendo la teoría. Y en este sentido estamos viendo en una función o en una formulación, vamos a entender que pueden cambiar de trabajo siempre que el salario les convenga, y del otro es que van a estar desocupados o van a estar desempleados. Así que pasando de estas dos formulaciones, pasamos ahora al escenario. El escenario es esencial en el sentido que vamos a utilizar justamente eso que estábamos indicando, que va a ser el individuo contactado, que es IC, va a ser la empresa contactada, que va a ser PC. Aquí, si se dan cuenta, tenemos un par. Este par, como lo definen los autores, va a ser prácticamente como una restricción. ¿A qué me refiero? Pues que aquí nosotros podemos entender que el individuo contactado no puede ser el mismo trabajador empleado por FC en el momento T. Esto es esencial porque nosotros podemos formar otros pares y podemos respetar ese supuesto porque, como les comento, o sea, cuando hacen un modelo, ahí se van a dar cuenta que no pueden estar cambiando constantemente algunas cosas porque a veces el modelo lo hace. Pero en ese sentido, lo que nos está diciendo es que tenemos una primera restricción. Y esto nos va a decir que el escenario principal es de qué sucedería cuando
ocurre un contacto, perdón, entre un trabajador y una empresa. Y esto es esencial porque en otros capítulos, como lo digamos a ver el primer trimestre, nosotros ya estamos observando cuánto nos cuesta la información, dónde estamos buscando, qué es lo que requerimos. Pero en esta situación, como dijo el profesor, estamos en lo más básico, así que nosotros nada más nos vamos a ver en este escenario donde qué sucede cuando un trabajador contacta a una empresa y qué sucede cuando una empresa contacta a un trabajador. Entonces aquí nosotros ya tenemos el segundo puesto, que sería este, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí pues el individuo contactado va a anunciar que está preparado para trabajar para FC por cualquier salario igual o superior al requisito. Esto es lo que tenemos acá. Esto es lo que representa W, paréntesis, y C, T. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos qué sucede cuando FC, o en este caso la empresa contactada, está anunciando que está preparada para emplear al individuo contactado con un salario igual o inferior al requisito. Y esto es lo que tenemos acá. Entonces, estos dos van a ser esenciales para lo que viene de esta manera porque van a surgir situaciones que van a depender de los requisitos. En este caso, vamos a tener la primera, que es la que tenemos acá, donde nosotros vamos a emplear justamente estas variables que habíamos indicado que prácticamente van a ser primordiales para entender estas dos situaciones, porque en el primer punto nos dice que prácticamente la coincidencia se va a reducir a nada. ¿A qué me refiero? Pues aquí la estructura, tanto de TR como CR, no se va a modificar en el momento T más 1, o sea, no se va a modificar prácticamente el salario recibido por K, ni se va a modificar en cierta manera a los trabajadores. Pero en esta situación lo que nos está diciendo es que se van a estar utilizando los mismos trabajadores y van a estar empleados en las mismas empresas por los mismos salarios. En este sentido, las únicas variables que pueden llegar a cambiar de este punto, pues serían tanto los individuos contactados como las empresas contactadas. Si el individuo contactado está empleado en el momento T, luego permanecerá empleado al tiempo T más 1 por el mismo salario, por lo que su exigencia permanece constante. Y esto es lo que nos demuestra esta formulación. Que el individuo, pues aquí nosotros ya estamos viendo que tenemos el proceso T, pero también tenemos el proceso T más 1, pero él seguirá todavía con esa exigencia permanente, ¿no? Esa exigencia permanente del salario, y eso es esencial para entender qué sucede cuando uno está empleado y que puede seguir buscando trabajo, que ahorita también lo vamos a ver a detalle, y qué sucede cuando alguien está desocupado y está buscando trabajo. El siguiente punto es el END, que ese también, pues digamos que aquí es lo que quiero llegar también, que si el individuo contactado está desempleado en ese momento y ve que su emparejamiento es infructuoso porque su requerimiento es demasiado alto, él tiene que adaptarse, él tiene que prácticamente adaptar sus necesidades para obtener un punto esencial. ¿A qué me refiero? Pues que si nosotros salimos con la maestría y nos enfrentamos a un mercado laboral que nos están pagando, no sé, 7,000 pesos al mes y nosotros tenemos una prospección de unos 15,000, pues digamos que ahí nosotros tenemos que darnos cuenta cuántos periodos T vamos a estar aguantando con esa prospección. Por ejemplo, en el periodo T decimos que queremos 15, pero en el T más nosotros nos damos cuenta que quizá no nos pagan esos 15 y tenemos que evaluar si elegir esos 8 o podemos seguir esperando. Y es lo que vemos en los siguientes capítulos, pero en esto es esencial porque aquí el individuo lo que nos demuestra es que va a ser adaptativo y va a ser consciente de su situación en este sentido, de lo que necesita y de lo que puede tomar. El otro punto esencial en esta parte, pues es que ya pasaríamos directo, déjame ver este del tram, no me acuerdo de qué era. Ajá, lo mismo sucede con la firma contactada. Prácticamente, si nosotros estamos hablando que aquí el individuo tiene que adaptarse, también la firma tiene que adaptarse a esos requerimientos de qué sucede si no está contratando, qué sucede si no están tomando su salario. Pues tiene que empezar a ver ciertos requerimientos, pero pues no se ve tanto a detalle en el como tal de qué sucedería si cambie. Se vería más en un modelo de simulación que ahorita lo vamos a ver, pero lo esencial es eso, ¿no? Entender cómo esto es un proceso simétrico entre un individuo acá y una firma I. El siguiente punto, o el siguiente escenario, o el siguiente, más que nada, pues interacción, es la coincidencia que va a ser exitosa.
En este caso aquí decimos que la empresa contactada va a emplear al individuo contactado y el nuevo salario lógicamente puede tomar cualquier valor entre el requerimiento del empleado. Y eso es lo que estamos apreciando justamente aquí. Esta parte es lo que nosotros habíamos dicho que iba a ser el requerimiento del empleado y esto iba a ser el requerimiento de la firma, pero si se dan cuenta aquí, esto es menor o igual a lo que es el requerimiento de la firma. Esto prácticamente es lo que me gusta de esta parte, en el sentido que nosotros estuvimos tocando temas que íbamos a utilizar n, en ese sentido, hasta n valores. Pero llegando a esta función o a esta formulación, podemos entender que prácticamente aquí ya lo que van a hacer es tomar pues un salario al azar de un conjunto de datos y lo van a empezar a visualizar en el modelo de simulación. Es decir, tomamos lo que es el requerimiento del empleado más uno y tenemos también el requerimiento de la firma, pero esta parte es la que se va a tomar al azar, ya no se va a tomar un número n, o sea, n valores, cualquier cosa, no, ya se va a tomar un proceso al azar para poderlo hacer en simulación. Y eso es lo que nos arrojaría hacia la siguiente pregunta, de qué sucedería si un individuo es despedido. En este sentido, pues lo que se busca es que se va, pues digamos que la empresa contactada, perdón, ya tenía un empleado en ese momento T y la probabilidad de renegociación inmediata es nula. Realmente no ocurre una renegociación inmediata. Entonces, el empleado pues se va a encontrar sin trabajo. Prácticamente va a ser despedido. Y de hecho no puse ahí la ecuación, les ofrezco una disculpa, déjenme ver si la puedo poner. Déjenme ver, una disculpa. Déjenme ver si se puede. Y acá tendríamos K a este disco, que es igual a tra al individuo contactado, coma T. En este caso, lo que nos está indicando es que esta K va a ser el individuo despedido. Entonces, este individuo, cuando ya se encuentra sin trabajo, ya tiene que empezar a evaluar ciertas cosas, en el sentido que ya vamos a tener esta nueva formulación que es END, que va a incorporar acá a este disco, coma, T más 1 igual a 0. Entonces, aquí es cuando ya prácticamente ya se encuentra sin trabajo, que es lo que nosotros estuvimos visualizando con algunas definiciones. ¿Por qué? Porque en ese sentido él ya tiene que empezar a ver los puestos que estuvimos indicando de qué es lo que tiene que hacer, adaptarse, evaluar su situación o pedir un salario más bajo del requerido. En este caso, pues si el individuo reduce su salario, su requerimiento, pues prácticamente aquí está. Esta sería la parte o sería la formulación esencial para entender cómo se vería que el individuo pues reduzca su requisito de salario y también si el trabajador IC estaba empleado en el momento T por otra firma y él va a abandonar esta empresa que eleva su exigencia salarial y aquí también lo vemos en esta formulación. Estos puntos son, digamos que son esenciales cuando ustedes los metan a un programa, que es ahorita lo que vamos a hacer, de hecho. Nada más les voy a mostrar algunos screenshots porque es un poco complicado, porque nos tomaría mucho tiempo, pero lo esencial es visualizar cómo se vería esa formulación y cómo nosotros entenderíamos esa decisión del trabajador, que quizá nosotros cotidianamente decimos, ah, ok, me encuentro desempleado, busco un trabajo así, pero si nosotros vemos una formulación más detallada, podemos entender qué sucedería con ese empleado o qué sucedería con esa persona que está en busca de empleo. El tercer punto es este, donde ustedes lo reconocerán, que incluso el compañero Kev lo llegó a mencionar. Déjenme borrar acá mis garabatos. Y aquí prácticamente lo que nos indica es prácticamente el excedente. Ese excedente va a dar en diferentes situaciones. ¿Por qué digo que son situaciones? Porque como mencionó mi compañero Rodrigo, nosotros nos vamos a encontrar pues en un tiempo de convergencia, en un proceso donde vamos a estar en un estado estable. ¿Y a qué me refiero con el excedente? Pues que en este caso el excedente va a ser el total, en el momento T, el total de todo el excedente producido por las empresas cuyos puestos de trabajo están ocupados en ese momento.
Y ese excedente se va a dar en un tiempo de convergencia. Nosotros sabemos que el tiempo de convergencia va a ser el primer periodo que este MECO entre en un estado estable. Pero ojo aquí cuando ya estamos en los supuestos del estado estable, podemos darnos cuenta que todo está cuadrando realmente. ¿A qué me refiero? Pues que en en el estado estable vamos a tener un punto que dice que ningún emparejamiento puede tener éxito, que es lo que estamos viendo en el primer escenario, que todos los trabajadores desocupados y las empresas han reducido sus requisitos a sus pues umbrales mínimos o máximos, y también podemos decir que los salarios pagados son iguales. Entonces, ya partiendo de eso, nosotros podemos ver ese resultado metodológico que tienen los autores en el sentido, creo que aquí pasó algo, ahí está, en el sentido que nosotros empezamos a ver estas gráficas. Les digo, ahora ya las gráficas, con lo que les voy a enseñar, con lo que les vamos a presentar, van a tomar un poco más de sentido, porque yo en lo personal veía esto y no entendía bien la situación en el sentido de ver qué pasaba con el excedente. Pero en este caso, si se dan cuenta, podemos ver que la situación del excedente es completamente nula al inicio y prácticamente va a aumentar durante los primeros 100 periodos, o el T100, que es el que tenemos acá. Va a aumentar y va a alcanzar su máximo en el T250, que lo podemos tener por este lado. Otro punto es que va a disminuir hasta el T300 y de ahí en fuera va a tener su convergencia, o este tiempo de convergencia lo va a tener en el T400. Eso es esencial porque se dan cuenta, vamos a manejar T100, T200, T300, T400 y T500, pero lo importante es ver esa evolución de ese excedente, que eso es lo esencial en este gráfico. El siguiente, los autores pues prácticamente nos dan ese tiempo de convergencia y esto lo podemos analizar como una distribución, pues digamos que como diría de 1000 a 2000, pero prácticamente este es el número de observaciones con el tiempo de convergencia, pero lo tratan de hacer más presentable. ¿Por qué razón? Porque como les comento, a veces cuando hacen una simulación salen muchas variables, salen muchos gráficos y a veces es difícil entender qué es cada cosa, ahorita lo van a ver. Pero lo esencial es esto, poder hacerlo en una distribución, hacerlo en un histograma que sea más fácil, tener el entendimiento de la variable, o en el caso pues la convergencia del tiempo, que es lo que estamos hablando. Acá tenemos prácticamente uno de los procesos que es transformar en logaritmo. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos buscando una simetría. Entonces, esa simetría es la que estamos buscando con nuestras funciones y aquí la tenemos. Justamente cómo se logró, pues haciendo un logaritmo. De hecho, en los modelos de simulación hay ciertos parámetros que ocupan logaritmos, que es a lo que quiero llegar en esta situación. Pero lo esencial es entender cómo ellos muestran estos gráficos y cómo nosotros también los podemos sacar con un modelo de simulación. Así que ahora pasamos a un ejemplo de un modelo de simulación. Este ejemplo, la verdad, me costó un poco de trabajo porque sí es un poco complicado utilizar el programa. Tenía yo planeado utilizar el programa ahorita en la sesión, pero realmente por simulación me tardo 5 minutos. Entonces, esas simulaciones son 5. A lo que quiero llegar es que es un poco complicado porque sí tienen que tener un tiempo definido para hacer las simulaciones y deben de tener sus variables definidas y sus parámetros al igual. Entonces, este ejemplo de un modelo de simulación, para que quede un poco más claro cómo se vería en un programa y cómo ustedes lo pueden llevar a la realidad, pues prácticamente lo tomé de la Universidad de Santana. Este modelo utiliza ciertas variables que son idénticas a lo que nosotros estamos viendo justamente en esta lectura, pero lo esencial es entender lo que habíamos indicado de qué era una variable, qué era un parámetro, qué es una función y sobre todo qué es un objeto. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí del lado derecho, dejen la zoom, del lado derecho podemos tener lo que son los empleos y podemos tener los trabajadores. Estos circulitos que ustedes logran ver en este programa del LCD van a contener un número de elementos importantes. ¿A qué me refiero? Pues que en el empleo vamos a tener esta barrita que es del lado izquierdo y para los trabajadores vamos a tener este cuadrito, este cuadro de diálogo del lado derecho. Todo esto, si se dan cuenta, vamos a tener variables y parámetros en el objeto de empleo con una numeración de 56. ¿A qué me refiero? Pues que vamos a tener un número tanto de parámetros y un número tanto de variables. Ustedes lo pueden visualizar aquí. Cada variable va a tener un proceso de
de guardado y va a tener un proceso de periodo incluso. Pero lo importante es que definamos primero los parámetros. Si se dan cuenta, son bastantes y por motivo de tiempo nada más tomamos los esenciales para que ustedes lo puedan visualizar. También sucede lo mismo en los trabajadores, nada más que en los trabajadores se ocuparon 22 variables y 22 variables y parámetros. Y esto es esencial para que nosotros podamos entender qué sucede con este modelo de simulación. Ya nosotros que tenemos el objeto, digamos que ya tenemos nuestros objetos ya definidos con nuestros elementos, nosotros ya podemos pasar a un proceso más grande. Es donde yo vuelvo a citar a Carlos, porque aquí nosotros ya podemos emplear diferentes puntos en el sentido que tenemos un país. Y este modelo utiliza un país y utiliza diferentes objetos que en esta situación nos van a ayudar a la simulación. Tenemos el primer objeto que son las finanzas, el segundo que es el empleo, que es lo que estábamos diciendo de este lado, el tercero que es el capital, el cuarto que es el consumo y el quinto que son las estadísticas. Si se dan cuenta, tenemos diferentes nomenclaturas en cada circulito y esas van a cambiar a raíz que se hace una simulación. A lo mejor algunas se quedan con la nomenclatura de unicidad, pero eso tiene una explicación lógica, ahorita lo vamos a ver. Así que nosotros lo que podemos entender es que tenemos prácticamente nuestra elaboración. Esto, si ustedes recuerdan, lo vimos en el primer capítulo, tiene un cierto parecido con lo que hacía el cocinero con el tazón y con el plato, pero aquí ya se ve un poco más armado, en el sentido que ya estamos contemplando una serie de variables que van a ser importantes para definir el modelo de simulación. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros por arte de magia decimos, ¿sabes qué? Es hora de correr la simulación, como les indico. Se corrió 5 veces porque tenemos 5 objetos y por lo regular se hace con T500, que es lo que estamos viendo en el excedente, ahorita lo vamos a apreciar. Entonces corremos prácticamente el modelo y nos daría esto. Si se dan cuenta, ustedes me dicen si se ve, si se dan cuenta, ya nuestros valores iniciales han cambiado. Y esto es importante porque les comento que es justamente cómo se va a cambiar de una variable, o sea, de un parámetro a una variable, cómo la variable llega a tener cierta evolución a lo largo de los periodos y cómo se puede tener ciertas observaciones y cómo las podemos analizar. En esta situación, si se dan cuenta, ya tenemos una serie de números, pero esta parte de estadística no cambia. ¿A qué me refiero? Pues en esta parte, desde mi punto de vista en el modelo, es lo más esencial porque está tomando muchos aspectos que tienen que ver con el coeficiente de Gini, calcula ciertas tasas, y eso es importante para definir ciertas variables. En esta situación, les ofrezco una disculpa porque aquí ya no pude tomar bien la captura, pero me faltó pues la simulación 4, que sería la de consumo. Pero en esta situación, si se dan cuenta, todo esto que parece como ruido, como si estuviéramos escuchando un fantasma, es, digamos, que la evolución de ciertas variables. Nosotros nos interesa justamente esta, que es la de labor y la de work. Entonces, nosotros nos vamos directo a la simulación 2, que es esta. En este punto, Ahí, nosotros, al igual... Alexis, Sí, me encanta lo que estás haciendo. De verdad no tienes idea de cuánto te lo agradezco, ¿no? Porque de verdad que no lo esperaba y me encanta, me encanta. Me parece que estás haciendo una cosa súper, súper útil para todo el grupo, ¿eh? De verdad que bueno que lo estás haciendo así. Solo que voy a pinchar el globo de la magia, porque no hay. Lamentablemente. Okay. Sería buenísimo que fuese mágico, pero no. Lo que sucede al inicio, cuando nosotros empezamos para obtener estos números, es que partimos de estas condiciones iniciales que habíamos definido, habíamos discutido entre parámetros y parte del proceso, ¿no? Porque justo como son de inicio y están igualadas a un número fijo, en ese momento pues también la variable como que se fija. Entonces es una condición inicial. ¿De qué depende esa condición inicial? De la caracterización del problema en que yo quiera trabajar. En este caso, la caracterización del mercado en el que quiera trabajar. Yo estoy planteando que aquí es básicamente como un lugar donde estaban todas las empresas sin trabajadoras, sin trabajadores y todas las personas sin empleo. Entonces, por eso todo está en cero, porque no hay nada, ¿no? Y que la gente ahora comienza a hablar. Y entonces, claro, ¿de dónde surge el cambio? Hay ciertas variables que uno presupone con una distribución.
Entonces, por ejemplo, hay distribuciones que son completamente aleatorias y entonces se usan variables random, se llaman, ¿no? De aleatorio en inglés. Y esas son distribuciones que ya de forma como predefinida te van lanzando números al azar. Hay otras que tienen una distribución ya conocida, ¿no? Como la distribución normal, como la distribución binomial o como la distribución Poisson. Y entonces lo que hace el modelo es que toma números que pertenezcan a esa distribución. A la distribución normal, a la binomial, a la Poisson, y eso es lo que va introduciendo el programa dentro del modelo de simulación. Y esas distribuciones que uno toma desde la teoría, uno dice, bueno, esto está, por ejemplo, normalmente en los procesos de espera, como las colas y tal, tienen una distribución Poisson. Bueno, entonces si yo estoy viendo un proceso de espera, normalmente pongo ahí una variable Poisson, de tal forma que en el modelo, en cada periodo de estos 500 periodos en evaluación, se tome un número que esté en una distribución Poisson. Si yo tomara todos los números que salieron en esos 500 periodos y los grafico, me va a graficar una curva con distribución Poisson. Entonces, si vieron las distribuciones en estadística, ¿no? Seguramente la normal la vieron. Sí, Alexis, ¿la vieron o no? ¿Sí, no? Sí. Ok. ¿Vieron la binomial? No, solo se describió, pero trabajamos la normal, básicamente. Okay. Bueno, así como está la normal, que es una forma, hay otras formas, hay otras distribuciones. Está la binomial, que parece un camello, ¿no? Que tiene como dos jorobas. La normal tiene solamente una en el medio. La binomial tiene dos jorobas. Está la Poisson, está la F de Fisher. Hay varias distribuciones, ¿no? Hay algunas que son paramétricas, como la normal, que tienen dos parámetros, la media y la desviación estándar. Y hay otras que son no paramétricas y que dependen de los procesos y entonces tienen muchos parámetros, digamos, ¿no? O muchas caracterizaciones. Entonces, como no es un único parámetro o no son parámetros regulares, se conocen como no paramétricas. Hay distintos tipos de distribución. Y lo que hace es que uno incorpora en estos modelos, pues, las distribuciones que considere, según la teoría, funcionan mejor. Y eso es lo que hace que cuando uno entre al modelo, pues le des correr en esos 500 y luego aparezcan todas las propiedades que Alexis les está definiendo. Y ahora sí, Alexis, continúa tú. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, le agradezco ese punto. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, volviendo al parecido con la gráfica de excedente, o lo que estábamos viendo en ese tiempo de convergencia del excedente, se dan cuenta teníamos T100, T200, T300, T400 y T500. Esto es algo importante porque el profesor lo acaba de mencionar, que va a tomar ciertas variables, pero no va a tomar todas en la totalidad. Y eso que nosotros podemos emplear y podemos visualizar más a detalle lo tiene el programa entrando al análisis de variables, donde ustedes pueden hacer desde la desviación estándar, los máximos y mínimos, todo lo que el profesor nos acaba de decir de lo binomial, y lo que es la distribución normal se puede ver en este programa que es el LSD. Pero lo que quiero llegar es que si ustedes se dan cuenta, cada variable va a ser importante en un T100, en un T200, T300, T400 y T500, pero si yo les digo, a ver, díganme qué sucede con una contratación fallida, que sería la variable amarilla, y a lo mejor muchos dicen, es que no se ve, no se alcanza a apreciar tanto. Y por esa razón, como les digo, son muchas variables, tenemos que entrar digamos que al análisis de la simulación para poder entender qué hace cada una. Les digo, les ofrezco una disculpa, no soy un experto en todo esto, me costó mucho trabajo, pero a raíz de lo que el profesor nos compartió de la presentación, ustedes como que ya van a tener un poco más despejado la interpretación de ciertas cosas. Por ejemplo, aquí la más visible es V, donde nosotros podemos llamarla como la tasa efectiva de vacantes. Esa, al igual que lo que es el excedente, podemos ver su evolución a lo largo de los T. Quizás su punto máximo se encontró en el T230, un supuesto, y también tenemos en el T500, puede ser. Pero les digo, esto es prácticamente como interpretación porque ustedes lo pueden hacer en el análisis de simulación, que ahorita se van a dar cuenta cómo es. Entonces, si nosotros tenemos ciertas dudas de cómo se verían nuestras simulaciones o nuestras variables en relación con todas las simulaciones que se desarrollaron, el programa les puede dar estos histogramas. Y aquí pues no voy a entrar tanto a detalle porque ya sería el estoy abarcando un poco más de tiempo, pero lo ideal
es que ustedes entiendan que cada variable que se tomó aquí, al igual que lo que vimos en la figura 2.4, analizar el tiempo de convergencia, también se logra ver aquí. En el primer histograma, nada más les voy a dar las definiciones de cada variable. Tenemos la variable que es número de periodos de desempleo. En el segundo tenemos el salario recibido por el trabajador. El tercero es la aplicación o la probabilidad de aplicar a una empresa. El cuarto es el número de trabajadores contratados. El quinto son los empleados, o sea, los individuos que están empleados, pero que están en busca de trabajo. O sea, es lo que estábamos hablando justamente en este capítulo. El otro punto es que vamos a tener el salario medio de los trabajadores. Aquí vamos a tener los periodos de trabajo y acá los periodos medios de desempleo. Y esta que se ve un poquito mejor es justamente la tasa efectiva de vacantes. En síntesis, este programa, como nosotros lo hemos estado visualizando a lo largo del primer trimestre en todos los capítulos, es una herramienta importante ya que ustedes pueden pasar de lo que tienen escrito, lo pueden escribir en este programa haciendo la ecuación mediante su base de datos y mediante sus variables y parámetros que son importantes, porque justamente se dan cuenta, tuvimos algunos problemas con los parámetros y en la definición de variables, y si nosotros nos aventamos a hacer una simulación, a lo mejor tendríamos muchos fallos porque tenemos que definir cada cosa. Es lo que tiene el programa, que es bastante programable en ciertas cosas, y es lo que ustedes pueden arrojar en un modelo de simulación. Así se vería de una manera de histograma, y así se verían todas las simulaciones empleadas en diferentes objetos que contienen diferentes elementos. Pasamos a limitaciones. Bueno, dentro de las limitaciones que pudimos encontrar dentro de esta propuesta, de este modelo, es que no existe la garantía de que exista un equilibrio. Existe siempre un equilibrio, pero para los salarios ofertados y demandados, pero no es único, no deja claro realmente este equilibrio que presenta. No se especifican las limitaciones que se dan a las aspiraciones de los trabajadores y no asume capacidades cognitivas sofisticadas por parte de los agentes económicos. No sé si aquí alguien quiera aportar algo respecto a estas limitaciones que hayan podido encontrar o si difieran acerca de las limitaciones que nosotros presentamos. Yo agregaría que no se consideran asociaciones de trabajadores, por ejemplo, sindicatos, ni tampoco un salario mínimo regulado por el gobierno, por ejemplo. Es cierto, no hay consideraciones institucionales en lo general. Es absolutamente de libre mercado. Un poco eso, Sergio, está vinculado con el objetivo que tienen los autores. Que es decir, incluso en tu libre mercado las cosas no funcionan sin interacciones. Pero es cierto que para aproximarlo a la realidad, pues la consideración institucional, que son ambos sentidos, tanto los sindicatos como las regulaciones en el precio del salario, el precio del trabajo, perdón, no están. Carlos. También otra limitación que yo veo es que no hay costos de transacción, ¿no? Ni costos como de movilidad. En efecto. Eso se Pero bueno, retoma mucho mejor en el siguiente capítulo. sí, por ejemplo, no es parte de eso de que se toma en el siguiente capítulo, que no, como que aquí generalizan demasiado el modelo para después ir añadiendo todos estos elementos que se van mencionando, como menciona Carlos, y también en esta parte de las instituciones, Sí, es el caso. porque, Lo que pasa porque es que... generaliza... No, adelante, profe. No, tú. Bueno, es que aquí lo que comentaba con Alexis y Anaí es que generaliza a los trabajadores y los puestos de trabajo y todos estos niveles de trabajo que pueda haber, porque esta capacidad de negociación que también tenemos en las conclusiones no se puede dar en todos los niveles de trabajo. Y si se pudiera dar en todos los niveles de trabajo, se tendría que dar con respecto a un sindicato, el cual aquí no existe y lo tenemos como lo tenemos dentro de las conclusiones, pero ya no sería la capacidad de negociación del trabajador realmente. O sea, sí y no. Sería eso más el efecto sindicato, digamos, ¿no?
Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. De nuevo, el asunto es que las limitaciones son, y yo las valido todas las que han dicho hasta ahora, lo que quiero enfatizar es que dentro del objetivo del modelo es ir vis a vis, par a par, tabla con tabla, lo que es libre mercado con libre mercado, completamente libre mercado. Para que no le vayan a decir luego que el asunto es que tú estás metiendo ahí cosas raras de instituciones y tal, que yo en mi modelo no veo y por tanto tú estás hablando de otra cosa y yo estoy hablando de esto, ¿no? No, para evitarse eso, de alguna forma lo que ellos dicen es, bueno, va, en tu modelo, como tú lo planteas, con tu libre mercado, igual las interacciones son importantes. Y entonces, en ese sentido, en el sentido de la discusión teórica, pues el modelo está bastante bien planteado para enfatizar el asunto de las interacciones. Cuando vemos la validez ya no teórica, que son las dos formas de validar los modelos. La validez teórica, en términos de la validez teórica, el modelo es muy válido porque logra representar muy bien las dos teorías y cuál es el foco. En términos de la siguiente validez, que es la validez empírica, cuando yo contrasto el modelo con la realidad, ahí sí ya aparecen todas estas limitaciones. Ese es el punto. Pero está muy bien que lo pensemos y lo reflexionemos desde ahí. Eso es lo bueno también de conocer varios modelos, porque en buena parte el hecho de que ustedes conozcan el modelo que está ampliado, pues les permite entender las limitaciones de esto. Y es parte del ejercicio que uno va haciendo a medida que va conociendo más y más y más modelos. Es capaz de contextualizar los modelos que ya conoce, los modelos que está conociendo, y entender bien cuáles son las limitaciones y cuáles son las oportunidades, ¿no? ¿Para qué me sirve uno y para qué me sirve el otro? Entendiendo, y lo enfatizo, Sergio, te agradezco esa intervención, que los modelos no son generales para todos, sino que siempre, aunque partan de una teoría general, como es este caso, pues deben ser especificados para el fenómeno que queremos estudiar. Eso es típico en economía evolutiva. Bueno, por fin nos faltarían unas conclusiones que también añadimos para terminar. Bueno, dentro de las conclusiones, se expresa que el surgimiento de una estructura ordenada bajo el efecto de la competencia solamente se realiza en ciertas circunstancias y que son muy restringidas. Y es justo lo que estaban discutiendo hace un momento. Entonces, este efecto de la competencia y libre mercado para todos se verá restringida bajo ciertas condiciones. Una crítica que haríamos al modelo es que no define en términos de qué se determinan los máximos y mínimos. O sea, sí las condiciones, pero no se establece cuál sería el mínimo mínimo o el máximo máximo. Los topes no son definidos, o sea, pueden estar como por el suelo o por las nubes. No hay algo que restrinja tal cual o que institucionalice esto, hasta donde lo que decíamos, la figura de un gobierno, de un sindicato, que regule estos máximos y mínimos. También que aunque se introduce el papel del aprendizaje con alta importancia, no se profundiza el proceso en el que éste se realiza, ya que las decisiones solamente se toman en función de que por un punto más toma un empleo o por un punto menos no se mueve del lugar en el que está. Realmente este efecto de uno más o uno menos no tiene como un efecto tan fuerte en todo, o sea, no es como tan significativo. Y que se asume la capacidad de negociación para todos los niveles de empleo, cuando en realidad es distinto. Ahorita el modelo se basó en términos de un mercado laboral, con condiciones pues dadas esto de los puntajes. Pero pues no es lo mismo cuando hablamos de un mercado de adquisición de bienes, y también la discusión que teníamos con el equipo interno era que en ciertas condiciones pues sí se tiene la capacidad de negociar cuando estás buscando un empleo, pero si nos vemos a niveles más bajos, pues tú ves una oferta de laboral y si tú estás desempleado simplemente lo tomas porque hay una necesidad. Aquí también retomamos que al tratarse de un modelo, pues simplemente busca simular o expresar de alguna manera lo que sucede en el entorno real, pero pues difícilmente logrará captar todo el entorno. Creo que hay temas que aún no se consideran, que sigue siendo un modelo como básico, ya que las variables
que decíamos de los costos de fricción se retomarán más adelante en otros modelos. Entonces creo que como base para ir identificando los elementos, está súper bien el modelo, pero pues aún sigue siendo o carece de elementos que nos permiten hacer un análisis mayor. Completamente de acuerdo. No sé, ¿quieren agregar algo más? Yo quisiera comentar que me quedó muy claro, bueno, no lo tenía tan claro, pero cuando Alexis explicó qué pasa cuando alguien que estaba empleado queda desempleado por acción, dijéramos, de la empresa, pues ahí se ve quién tiene el poder de negociación, porque tú podías haber estado desempleado porque en tus perspectivas no encontrabas un trabajo adecuado, pero en este caso sí lo tenías y no querías moverte y de pronto quedas fuera. Entonces ahí te igualas a cero sin que tú voluntariamente tomaras esa posición y ahí ya quedaste totalmente desarmado en el siguiente periodo T, ¿no? Claro. Sí, es que justo una de las cosas, o sea, es importante de esta reflexión, es cierto, el poder de negociación, que es una variable, bueno, es una combinación entre las capacidades propias y las variables institucionales, no está bien parametrizado acá. Pero, ¿cómo funciona el asunto de aquí en adelante? Que fue un poco lo que ellos hicieron en el mercado con irreversibilidades. Retoman el modelo y entonces tú dices, ¿qué me quiero enfocar ahora? Bueno, yo me quiero enfocar en cuál es el efecto que tiene los costos de fricción, ¿no? Esto de, bueno, está bien, pero cada vez que yo voy a una entrevista, pues me tengo que bañar, me tengo que peinar, tengo que moverme hasta allá, tengo que preparar la entrevista, tengo que conocer la empresa, en fin, eso cuesta, ¿no? Alguien tiene que pagar por eso. ¿Quién paga? De alguna forma se paga en adelante con el salario que tú esperas obtener, ¿no? Pero bueno, eso alguien lo tiene que pagar. Y si luego no lo pagan, ¿no? Y si la entrevista está en Australia, ¿y quién me paga el pasaje para Australia? ¿No? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas yo necesito incluirlas. Tomo el modelo y las incluyo. Si yo quisiera ahora incluir el proceso de negociación, cada vez que yo esté haciendo la comparación, ¿no? Entre esta desigualdad que planteaba entre el salario, el precio y el salario del trabajador, trabajadora, precio y de empresas, pues bueno, en ese caso yo necesitaría decir, en esta comparación, ¿qué más interviene? Porque no es solamente el precio que tengo ahora y las condiciones de salarios que se puedan ofrecer o recibir. Hay más cosas ahí. ¿Dónde las voy a meter? ¿En qué partes las voy a meter? Entonces, yo creo que eso es un ejercicio bonito y parte de lo que se puede desarrollar más adelante, ¿no? Para ustedes, a nivel de maestría, el desarrollo de estas cosas es difícil, la verdad, porque necesitas tener más conocimiento. Lo que sí pueden es identificarlas. Entonces, la identificación es suficiente para ustedes. Más adelante, si quieren desarrollar estudios de doctorado o de especialización en el uso de simulación, pues bueno, hay que seguir un proceso de formación más específico. Eso es. No sé, ¿alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, excelente la exposición de hoy, me gustó mucho. Sirvió incluso esta discusión entre parámetros y variables, yo sé que es útil. Y yo lo que les pediría ya es que, pues bueno, me dejaran con el equipo 2, que está conformado por, no me acuerdo, por Jerry y Guadalupe. ¿Cómo ven? Yo voy a detener ya Sí, la grabación. profesor.